como eso. Por eso, cuando en un sistema usted ha logrado determinar, por ejemplo, el centro de masa, ¿dónde estaría el centro de masa de esto? En el aire. ¿Estima dónde? Miren, en capítulos posteriores vamos a hablar del centro de gravedad y si es posible que el centro de masa coincida con el centro de gravedad. Bueno, sí es posible sin las condiciones de la distribución esta del cuerpo, de la masa del cuerpo, la gravedad no cambie en ninguna localización del cuerpo, o sea constante. Si la gravedad es constante en todas las partes de las partículas que conforman ese cuerpo, el centro de masa debe ser igual al centro de gravedad. Y el centro de gravedad no es otra cosa que el punto donde te concentra todo el peso, la fuerza de atracción gravitatoria. Y el centro de masa no es otra cosa que la localización de las coordenadas de dónde estaría ubicada toda la masa, concentrada toda la masa. Entonces, si yo puedo ubicar el centro de masa de ese cuerpo, en la construcción de este cuerpo se ha puesto aquí entonces el punto de apoyo que va a ser por debajo, o mejor dicho, por encima del centro de masa. Entonces, como el centro de masa va a estar por acá, ese punto de apoyo va a estar ubicado justo arriba. Entonces, si yo pongo el soporte de apoyo y pretendiendo que este cuerpo se cae, veré que no, tiene un equilibrio estable, porque puede estar oscilando, puede estar perturbando y no se cae. Mire que a veces te queda solo en una punta. Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy. ¿Cómo determinar el centro de masa? ¿Cómo determinar la velocidad a la que se mueve el centro de masa? O la aceleración a la que se mueve el centro de masa. Ya lo hemos hecho antes cuando analizábamos las ecuaciones de cinemática. Cuando calculamos velocidad, aceleración de un carro, de una pelota, de un proyectil. Calculábamos la velocidad, la aceleración del centro de masa, porque suponíamos al cuerpo como una partícula. Porque en realidad el proyectil, el carro, el avión o el tren son una distribución de masas, de partículas. Pero lo consideramos como partícula porque podríamos asumir que en algún punto de ese cuerpo está concentrada toda su masa. Pero ahora vamos entonces a determinar cuál es la localización de ese punto donde está concentrada toda su masa. Antes no lo hacíamos, pero ahora tenemos la necesidad de poder calcular ese punto denominado centro de masa. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es el centro de masa entonces? La pregunta. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos parado sobre un lago congelado a dos individuos. Y tenemos por aquí un individuo vamos a suponer, Paco tiene una masa de 90 kilogramos y él sostiene en un extremo una cuerda de masa despreciable. La cuerda, vamos a suponer que la masa de la cuerda es despreciable y que del otro lado de la cuerda la sostiene Quique. Paco y Quique entonces están sosteniendo la cuerda de un extremo y entre ellos hay una distancia, vamos a suponer 20 metros. Y la intención es, tirando de la cuerda, avanzar, cada quien, suponiendo que este es un lago congelado, ¿no? Que en la mitad, o sea, a 10 metros de ellos, ponemos un recipiente
con bebidas que desean alcanzar. Es decir, que Paco está a 10 metros y Quique está a 10 metros. Y lo que tendríamos que averiguar es, primero en esa situación, A, ¿cuál es el centro de masa? ¿Cuál es el centro de masa de un sistema que estaremos definiendo como a Paco y a Quique y de una cuerda de masa despreciable? Y que la única fuerza de interacción son las fuerzas que ejercerían ellos cuando tiran de la cuerda, porque el entorno, por ejemplo en este caso el piso, no ejerce una fuerza externa sobre el sistema. Entonces, vamos a calcular dónde estaría el centro de masa de este par de partículas, si las vemos acá individuo como una partícula. Entonces, para ello consideramos al eje de las X como nuestro eje de referencia, X. Y es importante tomar entonces un sistema de referencia, un origen. Vamos a suponer que ese origen sea justo donde está el recipiente con las bebidas. Ese va a ser el origen. Es decir, el origen de coordenadas con respecto al cual vamos a medir las posiciones que ocupan tanto Paco como Quique, y respecto a este origen, ¿dónde estaría el centro de masa? ¿A qué distancia estaría de este origen el centro de masa del sistema? Entendiendo como centro de masa a la posición media ponderada de las masas, es decir, matemáticamente calcularíamos el producto de la masa del sistema, y entendiendo como masa del sistema a M1 más M2, bueno, más bien masa de Paco, masa de Quique, que sería 90 más 60, 150 kilogramos. Sería la masa del sistema, ¿no? Porque consideramos despreciable la masa de la cuerda. A esa masa del sistema la multiplicaríamos entonces por el centro de masa. Como van a tener un movimiento solo en una dimensión, el centro de masa tendría solo una coordenada, la de X, la del eje de las X. Entonces, el centro de masa sería la coordenada de la posición X con respecto al origen que hemos elegido, el tacho de las bebidas. Y eso debe ser exactamente igual a la suma de el producto de las masas de cada uno de estos individuos, la masa de Paco, por la posición en la que se encuentra Paco respecto al origen, más la masa que tiene Quique por la posición que tiene Quique respecto al origen. Entonces, fíjese que este centro de masa, decía, es una posición media ponderada de las masas. Entiéndase así. Si usted observa aquí, la masa de la partícula 1 por la posición a la que se encuentra esa partícula 1 con respecto al origen, estamos hablando de Paco, más la masa de la partícula 2, estamos hablando de Quique, por la posición que tiene este individuo respecto al origen, y todo eso dividido para la masa del sistema, que sería la masa de los dos individuos. Entonces, esto en general se puede ver, ¿no? Que para n partículas, usted va a tener M1, X1, M2, X2, ¿no es cierto? Más punto suspensivo, partícula n, posición n. Respecto a la suma de M1, M2, más la masa de la última partícula. Y esto no es otra cosa que sumar. Lo que está abajo sería sume todas las masas desde la primera partícula hasta la enésima partícula. ¿Y esto qué cosa? Es la masa del sistema, ¿no? La masa total. Y el numerador sería la suma de la distribución discreta de las masas, que sería M sub i, X sub i, desde i igual 1 hasta n. Entonces, esto se conoce como la posición media. Se está calculando la posición media. El centro de masa no es otra cosa que ubicar la localización de dónde estaría concentrada toda su masa. Y es la posición media
de ponderación de las masas. ¿Por qué ponderación? Porque usted tiene el denominador, en el denominador tiene la masa total y acá en el numerador tiene la distribución de las masas. Entonces usted ve la partícula 1 con respecto a la masa total, luego más la partícula 2 con respecto a la masa total. Entonces está ponderando la posición en términos de las masas. En el ejemplo, entonces, esta media ponderada de la posición sería 90 kilogramos, ¿verdad? Que es la masa de Paco. Por la posición, porque acuérdense que esto es un vector. ¿Ah? Eso es un vector. La posición que tiene Paco respecto al origen. Entonces, respecto al origen está a 10 metros. Entonces, tiene que ponerle menos 10. Porque está a la izquierda de acuerdo al origen. ¿Qué más? La masa de Quique, que sería ¿cuánto? 60 kilogramos por la posición que tiene Quique respecto al origen. ¿Cuánto es la posición que tiene Quique? Está a 10 más 10, dividido para la masa total, que resultó ser 150 kilogramos. Entonces, calculamos esto. Entonces, esto es 90, esto es 60, menos 90 más 60, da menos 30, ¿no? Dividido para 150. A ver, ¿por qué dije menos 90? 900 quise decir. 900 y 600 queda 300. 300 para 150 queda menos 2. Menos 2 y metros. Acuérdese que esto es un vector. Tiene que escribirlo como lo que es, una cantidad vectorial. Entonces, si ya sabe que el centro de masa no es otra cosa que la localización espacial de dónde está ubicada, de dónde estaría concentrada la masa del conjunto de partículas del sistema, usted diría, a ver, antes de que empiecen a tirar de él, el centro de masa está ubicado, si este es el origen, el tacho, 2 metros para la izquierda. O sea, vamos a contar, y digamos aquí, esa es la posición del centro de masa. ¿Sí? Es decir, en ese punto yo podría decir, a ver, yo puedo sustituir a estos dos cuerpos y reemplazarlo por uno solo. ¿Sí me entiende? Y ese cuerpo, es decir, a ver, aquí está el piso, ¿no? Aquí está el tacho. Y entonces aquí yo puedo decir, ok, esta es la masa del sistema y esta es la posición del centro de masa y analizar esa partícula. Como una partícula de masa 150 kilogramos que está ubicada a 2 metros a la izquierda del tacho. ¿No? Así se trabaja entonces cuando usted tiene una distribución discreta o continua, ¿no? Para eso sirve la localización del centro de masa, para indicar, a ver, ¿dónde está ubicado, dónde estaría localizado ese punto donde tiene concentrada la masa? Y luego analizar la cinemática, describir el movimiento, qué velocidad lleva, o si la velocidad cambia y tiene aceleración, cuál es su aceleración del centro de masa, etc. A ver, ahora, supongamos que cada quien tira de la cuerda para llegar acá. Y en esa situación de tira y jala, vamos a suponer que si Paco avanza 6 metros en dirección al tarro de las bebidas, la pregunta es, ¿dónde estará Quique? ¿Dónde estará Quique? ¿Será que Paco, como tiene más masa y puede hacer más fuerza, llegará primero al tarro y después Quique? ¿O Quique, como es más flaco, llegará primero? ¿O será independiente de la fuerza que hagan ellos sobre la cuerda? Analicemos, ¿qué sucederá? Entonces, ¿qué hará ahí usted? Observar que el centro de masa del sistema sigue siendo x igual menos 2i, ¿cierto? En esta condición. Entonces, si yo tengo
que esa es la posición del centro de masa. Y ahora la situación cambia en cuanto a la ubicación de los individuos. Digo, a ver, aquí está el tacho de bebidas y Paco está más cerca del tacho, ¿no? Porque él ha avanzado, ¿cuántos metros ha avanzado? 6. Como ha avanzado 6 metros, ¿a cuántos metros está del tarro? Está a 4 metros apenas, ¿no?